Desastre natural. Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro. Este varía dependiendo del tipo de fenómeno, magnitud de momento sísmico, o el MW, escala de Richter para movimientos sísmicos, escala Saffir-Simpson para huracanes, etc. Los desastres son causados por las actividades humanas que alteran la normalidad del medio ambiente. Algunos de estos tenemos la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo, y no renovables como los minerales, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa. A fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, estos pueden desencadenar otros eventos que reducirán la posibilidad de sobrevivir a este debido a carencias en la planificación y en las medidas de seguridad. Un ejemplo clásico son los terremotos que derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a personas entre los escombros y rompiendo tuberías de gas que pueden incendiarse y quemar a los heridos bajo las ruinas. La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres naturales se conoce como de alto riesgo. Zonas de alto riesgo, sin instrumentación ni medidas apropiadas para responder al desastre natural o reducir sus efectos negativos, se conoce como de zonas de alta vulnerabilidad. Los principales institutos que abordan esta disciplina son el International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA de Austria, el Prevention Consortium, el Heart Institute de la Universidad de Colombia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres o la CENAPRED en México y la Universidad de Kobe en Japón, así como organismos de la ONU como el Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OSHA, Cooperación para Ayuda Humanitaria, el ISDR, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, así como oficinas especiales en el Banco Mundial, la CEPAL y el BID. Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales. Los desastres siempre se presentan por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo, un huracán en la mitad del océano no es un desastre, a menos que pase por allí un navío. El Día Internacional para la Reducción de los Desastres, decretado por Naciones Unidas, se celebra en el segundo miércoles de octubre. Tipos de desastres naturales. Avalancha. Una avalancha o alud es un deslizamiento brusco de material, mezcla de hielo, roca, suelo y vegetación ladera abajo. Las avalanchas pueden ser de piedras o de polvo. Las avalanchas son del mayor peligro durante el invierno en las montañas. Pueden recorrer kilómetros y provocar la destrucción total de la ladera y todo lo que encuentre a su paso. El calor. Es un desastre caracterizado por un calor extremo o inusual en el lugar donde sucede. Las olas de calor son extrañas y necesitan combinaciones especiales de fenómenos atmosféricos para tener lugar, y pueden incluir inversiones de vientos catabáticos y otros fenómenos, y pueden ser muy destructivas al momento de impactarse con una casa o estructura. También es la cola de un avalancha. Corrimiento de tierra. Un corrimiento de tierra, también conocido como deslizamiento de tierra, es un desastre estrechamente relacionado con las avalanchas, pero en vez de arrastrar nieve, llevan tierra, rocas, árboles, fragmentos de casa, etc. Los corrimientos de tierra pueden ser provocados por terremotos, erupciones volcánicas o inestabilidad en la zona circundante. Los corrimientos de barro o de lodo, también conocidos como aluviones, son un tipo especial de corrimientos cuyo causante es el agua que penetra en el terreno por lluvias fuertes, modificando el terreno y provocando el deslizamiento. Esto ocurre con cierta regularidad en California durante los periodos de lluvias
Los corrimientos de tierra suceden después de terremotos, tsunamis o lluvias de larga duración. Enfermedad. La enfermedad se convierte en desastre cuando el agente infeccioso adquiere una difusión a nivel de epidemia o pandemia. La enfermedad es el más peligroso de todos los desastres naturales. Entre las diferentes epidemias que ha sufrido la humanidad están la peste negra, la viruela y el SIDA. La gripe española de 1818 fue terrible, matando de 25 a 40 millones de personas. La peste negra, ocurrida en el siglo XIV, mató alrededor de 20 millones de personas, un tercio de la población europea. Erupción límnica. Una erupción límnica es una repentina liberación de gas asfixiante o inflamable de un lago. 3 lagos tienen esta característica: el lago Nyos en Camerún, el lago Mono en California y el lago Kivu entre Ruanda y la República Democrática del Congo. En 1986, una erupción límnica de 1,6 millones de toneladas de CO2 del lago Nyos asfixió a 1.800 personas en un radio de 32 kilómetros. En 1984, un escape de gas dióxido de carbono tuvo lugar en el lago Mono, matando de 37 personas de los alrededores. No se tiene constancia de erupciones en el lago Kivu con concentraciones de metano y dióxido de carbono, pero se cree que tiene lugar cada 1000 años. Erupción volcánica. Los volcanes son aberturas o grietas en la corteza terrestre a través de la cual se puede producir la salida de lava, gases o pueden explotar arrojando al aire grandes bloques de tierra y rocas. Este desastre natural es producido por la erupción de un volcán y estas pueden darse de diferentes formas, desde pequeñas erupciones diarias como las del Kilauea en Hawái, o las extremadamente infrecuentes erupciones de supervolcanes en lugares como el lago Toba. Grandes erupciones recientes son las del monte Santa Elena y Krakatoa, sucedidas en 1980 y 1883 respectivamente. Un supervolcán es un volcán que produce las mayores y más voluminosas erupciones de la Tierra. La explosividad real de estas erupciones varía. Si bien el volumen del magma erupcionado es suficiente en cada caso para alterar radicalmente el paisaje circundante e incluso para alterar el clima global durante años, con un efecto cataclísmico para la vida. Frío. Los frentes fríos se mueven rápidamente, son fuertes y pueden causar perturbaciones atmosféricas, tales como tormentas de truenos, tornados, vientos fuertes y cortas tempestades de nieve antes del paso del frente frío, acompañadas de condiciones secas a medida de que el frente avanza. Dependiendo de la época del año y de su localización geográfica, los frentes fríos pueden venir en una sucesión de 5 a 7 días. En mapas de tiempo, los frentes fríos están marcados con el símbolo de una línea azul de triángulos que señalan la dirección de su movimiento. Granizo. Una tormenta de granizo es un desastre natural donde la tormenta produce grandes cantidades de granizo que dañan la zona donde caen. Los granizos son pedazos de hielo. Las tormentas de granizo son especialmente devastadoras en granjas y campos de cultivo, matando ganado, arruinando cosechas y dañando equipos sensibles. Una tormenta de estas características hirió Múnich, Alemania, el 31 de agosto de 1986, destrozando árboles y causando daños por millones de dólares. El lago de los esqueletos fue nombrado así después de que una tormenta de granizo matara entre 300 y 600 personas en sus inmediaciones. En el estado indio de Uttarakhand se encuentra Rock Kund, donde podemos visitar el lago de los esqueletos. Hambruna. La hambruna es una situación que se da cuando un país o zona geográfica no posee suficientes alimentos y recursos para proveer alimentos a la población, elevando la tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición.